Curso de Geometría. Institución Joyas Preciosas. Buenos días niños, ¿cómo están? Espero muy bien. Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a pedir que presten mucha atención y guarden mucho silencio para que puedan entender. Si tienen alguna duda, pues luego van a poder repetir el video. Y si aún así les queda alguna interrogante, me la hacen llegar a través de los mensajes. Así que empecemos. Formas poligonales. Hoy día vamos a ver formas poligonales. Leamos el concepto. ¿Qué cosa es la definición de polígono? Dice que un polígono es una figura geométrica cerrada, formada por más de 3 segmentos consecutivos, o sea, uno detrás de otro, pero que no están alineados. Estos segmentos se les llama lados del polígono. Y acá vemos la primera figura. Esta figura es un polígono. Es una figura geométrica cerrada, ¿sí? Está formada por más de 3 segmentos. Como mínimo debe tener 3. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Todos están consecutivos, uno detrás de otro. No están alineados, ¿sí? Hay un ángulo entre segmento y segmento. Y cada segmento se le llama lado. Por eso decimos que tiene 5 lados. Muy bien. Sus lados no son rectos. Acá vemos esta figura, esta segunda figura, donde nos dice que no es un polígono. ¿Sí? Porque tiene un lado curvo. Muy bien. Y vemos una tercera figura, que tampoco es un polígono, porque no es una figura cerrada. ¿Sí? No se cierra la figura. Tiene un principio y tiene un fin. No está cerrada. ¿Sí? Acá termina, ¿no? No cierra la figura. Muy bien. Entonces, la definición de polígono es que el polígono es una figura geométrica, cerrada. ¿Sí? Está formada por 3 o más segmentos consecutivos que no están alineados porque tienen ángulos, a los cuales se les denomina ángulos del polígono. Muy bien. Entonces, continuamos. A continuación vamos a ver los elementos de un polígono. Y aquí en la figura tenemos nuestro polígono, que está de color rojo. ¿Sí? Está de color rojo. En base a esta figura vamos a observar cuáles son los elementos, cuáles son las partes de este polígono. Dice que en esta figura los lados del polígono son AB, o sea, el polígono tiene lados, BC, CD, DE y EA. Tiene lados. Este polígono tiene 5 lados. Muy bien. Otros elementos de este polígono es que tiene vértices, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos de unión de dos segmentos? Los vértices de este polígono son A, B, C, D y E. Vamos a verlo. Aquí está. Los puntos de este polígono son A, B, C, D y E. Son los puntos de intersección de dos segmentos. Muy bien. También tiene ángulos interiores. Son ángulos que están dentro de esta figura del polígono, ¿sí? Que acabamos de ver. Tiene el ángulo A,
tiene el ángulo B de rojo, tiene el ángulo C de rojo, tiene el ángulo D y tiene el ángulo E. ¿Sí? Entonces un polígono tiene ángulos interiores. En este caso, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5 ángulos interiores. Muy bien. También vemos que tiene ángulos exteriores. Vamos a ver en la figura. Entonces, cada polígono en un vértice tiene ángulos exteriores. En este caso, los ángulos son con celeste P, Q, R, S y T. ¿No es cierto? Si se proyecta el segmento fuera del polígono, genera un ángulo exterior. Muy bien. Pero el polígono, aparte de tener ángulos interiores y ángulos exteriores, tiene diagonales. Vamos a ver cuáles son esas diagonales. En el punto A, y están con verde, se generan dos diagonales. Del punto A al punto C y del punto A al punto D. Por eso que dice que las diagonales son AD, AD, BE, del punto B, BE, BD, de B a D, AC, nuevamente, de A a C, y de C a E. ¿Sí? Muy bien. Entonces tiene diagonales. Los elementos de un polígono son entonces lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y diagonales. Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a ver los nombres de algunos polígonos. Y en este cuadro tenemos según el número de lados. Un polígono de 3 lados se va a llamar triángulo. ¿Sí? Un polígono de 4 lados se va a llamar cuadrilátero. Cuando el polígono tiene 5 lados, ¿cómo se llamaría? Pentágono. ¿No es cierto? Es la figura que hemos venido viendo en los ejemplos anteriores. Si el polígono tiene 6 lados, se llamará hexágono. Hexágono. Cuando tiene 7 lados, el polígono se llamará heptágono. Heptágono. Cuando el polígono va a tener 8 lados y 8 vértices y 8 ángulos interiores, se llamará octágono. ¿Sí? Al tener 9 lados, se llamará nonánodo. ¿Ya? Nonánodo. Nonágono. Cuando tiene 10 lados, se llamará decágono. Al tener 11 lados, el polígono se va a llamar endecágono. Cuando el polígono va a tener 12 lados o 12 vértices, se va a llamar dodecágono. ¿Sí? Cuando tiene 15 lados, se va a llamar pentadecágono. Y al tener 20 lados, se llamará icoságono. ¿Sí? Con 20 lados se va a llamar icoságono. Muy bien, estos son los nombres de algunos polígonos, según el número de lados. Muy bien, continuamos. A continuación vamos a ver la clasificación de los polígonos según la medida de sus elementos. Muy bien. Vamos a ver los polígonos equiláteros. Acordémonos que los lados son elementos de los polígonos. ¿Qué dice la teoría? Dice que los polígonos equiláteros son
todos los que tienen los lados la misma longitud o medida. Vamos a leer nuevamente. Los polígonos equiláteros son aquellos en que todos los lados tienen la misma longitud o medida. Por eso se llaman equiláteros, de lados iguales. Y ahí está nuestro polígono equilátero. ¿Sí? Este polígono se llama cuadrilátero. Tiene 4 lados iguales. Pero también puede ser un pentágono. ¿Sí? Se clasifica por la medida, ¿ya? No por el número de lados. En este caso, este cuadrilátero tiene 4 lados iguales. Pero si hubiésemos puesto un pentágono, debería tener también los lados iguales. Muy bien. Continuemos. Continuando con la clasificación de los polígonos según la medida de sus elementos, vamos a ver los polígonos equiángulos. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice, que son aquellos en los que todos los ángulos tienen la misma medida. Ya no estamos viendo los lados del polígono, estamos viendo otro elemento que son ángulos internos. Vamos a ver. Muy bien. Aquí vemos que este polígono no tiene los lados iguales, ¿no? Este lado es diferente que el lado de acá, mide diferente. Pero, ¿en qué se igualan? Que tiene los ángulos internos la misma medida. Todos valen alfa, ¿correcto? ¿Cuántos lados tiene este polígono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no miden lo mismo los lados. Aquí se está clasificando según la medida de sus ángulos internos. ¿Y cómo se llama ese polígono? Equiángulos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Continuamos con la clasificación de los polígonos según la medida de sus elementos. Atentos, por favor. Vamos a ver. La tercera clasificación serían los polígonos regulares. Y vamos a ver por qué se llaman regulares. ¿Qué elementos se va a medir? Dice que son aquellos polígonos que son equiláteros y equiángulos simultáneamente. O sea que no solamente tienen los mismos lados o miden sus lados iguales, sino que también sus ángulos miden lo mismo. Vamos a ver. Muy bien. Acá tenemos un polígono de 5 lados, pentágono, y vemos que sus lados son iguales, ¿no? ¿Por qué, profesor, miden lo mismo? Porque aquí nos indica el punto. Esto mide un punto, es igual, son iguales. Sus 5 lados son iguales. Y también los 5 ángulos, o todos los ángulos, en este caso son 5, ¿no? Pero si fuese un cuadrilátero o un octágono, también sus 8 lados serían iguales y sus 8 ángulos serían iguales. Muy bien, entonces los polígonos regulares son aquellos polígonos que son equiláteros y equiángulos a la misma vez o simultáneamente. Muy bien, continuamos. A continuación vamos a ver las propiedades de los polígonos. Propiedades de los polígonos, atentos por favor. La primera propiedad que nos dice que en todo polígono de n lados, o sea, por el número de lados que tenga, la suma de las medidas de los ángulos interiores se calcula mediante la siguiente relación. S va a ser la suma, ¿ya?, de ángulos interiores, por eso dice SI, suma de los interiores, de los ángulos interiores. ¿A qué va a ser igual? La suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados multiplicado por n, o sea, el número de lados. Si tiene 5 lados, va a ser 5 menos 2.
Si tiene 4 lados va a ser 4 menos 2, ¿correcto? Multiplicado por n lados menos 2. Entonces repetimos, la primera propiedad de los polígonos nos dice que cualquier polígono, ¿ya? Todo polígono, cualquier polígono, cuando queramos saber la suma de sus ángulos interiores, no de uno, sino de todos sus ángulos interiores, solamente tenemos que multiplicar 180 grados por n menos 2. N es el número de lados del polígono. Muy bien, vamos a ver la segunda propiedad. ¿Qué nos dice la segunda propiedad de los polígonos? Dice que cualquier polígono, o todos los polígonos, en todos los polígonos, la suma de las medidas de los ángulos exteriores, ¿ya? Es igual a 360. Miren, la suma de los exteriores, de los ángulos exteriores. Los polígonos tenían varios elementos, que eran los vértices, los lados, los ángulos internos, los ángulos externos y las diagonales. Aquí ya estamos viendo ángulos internos y ángulos externos. Entonces, cuando nosotros querramos saber cuánto miden, la suma de todos los ángulos exteriores miden 360 grados. Muy bien. Continuamos. Siguiendo con las propiedades de los polígonos, vamos a ver la propiedad número 3. Nos dice que el número de diagonales que se puede trazar desde uno de los vértices de un polígono de cualquier lado, n lados, ¿a qué va a ser igual? Cuando yo quiero saber cuántas diagonales puedo trazar. Entonces, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde un punto, desde un vértice de un polígono? Entonces voy a decir, el número de diagonales de un vértice va a ser igual a n, que vendría a ser el número de lados, menos 3. Esa es la fórmula, n menos 3. Si el polígono tiene 5 lados, y es un pentágono, va a ser 5 menos 3, 2, ¿no es cierto? Entonces el número de diagonales que yo puedo trazar en un polígono desde un vértice va a ser 2. Muy bien. Ahora vamos a ver la cuarta propiedad, que nos dice que el número total de diagonales que se puede trazar en un polígono de cualquier número de lados, ¿a qué va a ser igual? Miren, el número total de diagonales va a ser igual, y aquí tenemos la fórmula, a n, que vendría a ser el número de lados, multiplicado a n menos 3, acuérdense, el número de diagonales desde un vértice, todo esto dividido sobre 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero en un polígono ver desde un vértice, desde una esquinita, cuántas diagonales puedo sacar para ese polígono, utilizo esta fórmula, n-3. Pero cuando yo quiero saber cuántas diagonales en total de todos los vértices, todas las diagonales que puedo hacer, utilizo la fórmula de acá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice la tercera propiedad? Vamos a repasar. Dice que el número de diagonales de cualquier polígono que se puede trazar desde una esquina, desde un vértice, es igual a la relación n-3. Cuando n es el número de lados, ¿no es cierto? Pero si queremos saber el número total de diagonales en todo el polígono, entonces el número total de diagonales va a ser igual a, y aplicamos esta fórmula, o esta relación, a n, que multiplica a n-3, cuando n es el número de lados, ¿ya? Todo esto dividido sobre 2, y obtendremos el número total de diagonales. Muy bien, niños. Entonces hemos visto todo sobre formas de polígonos, cuáles son los elementos, ¿sí? Cuáles son las propiedades de los polígonos. Muy bien. Entonces, continuamos. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto,
pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.